El día de hoy vamos a compartir el segundo punto acerca de esta serie que hemos titulado Lo que espera Dios de ti. Y en esta oportunidad voy a retomar el versículo con el que iniciamos, que tiene que ver con Miqueas, capítulo 6, verso 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Hoy vamos a conversar acerca de la justicia, porque para Dios es fundamental e importante la justicia. La justicia es importante porque es la que mantiene el equilibrio del reino de Dios. Es la que sostiene toda la creación. Toda la creación puede estar manifestada en justicia. Cuando leemos en la Escritura, una de las cosas que Dios más exige de su pueblo y que más exige de sus siervos, sus sacerdotes y sus levitas, es que pudieran practicar la justicia, labrar la justicia, porque para Dios es sumamente importante. Incluso cuando leemos Miqueas, capítulo 6, verso 8, vemos que Dios lo primero que pide es justicia. La justicia hace que una familia se fundamente en la verdad de Dios. La justicia hace que un liderazgo perdure. La justicia hace que la paz se manifieste en cualquier lugar. Dice que el fruto de la justicia es la paz. Cuando hay un lugar, una ciudad, un sector, un país, una familia donde se practica y se labra la justicia, entonces viene la paz de Dios y el equilibrio de Dios se gesta sobre la creación. Leyendo la Biblia, me di cuenta que existen por lo menos 3 palabras que definen lo que es justicia o que mencionan lo que es justicia. 2 palabras vienen del hebreo y una viene del griego. La primera palabra del hebreo que define justicia es tzedaka, que viene de una raíz que se llama tzedek, que significa justicia, que puede simplificar simplemente una justicia social que tiene que ver con la dignificación de la vida de una persona. Una de las primeras veces que aparece esta palabra justicia en la Escritura, no es la primera, pero una de las primeras veces que aparece es en Levítico capítulo 19, donde Dios dice lo siguiente: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo y las espigas verdes al cosechar tu mies. No recogerás ni los gramos de las uvas de tu viña, recogerás para el pobre, para el peregrino lo dejarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, Dios eterno. Allí Dios le pide al pueblo que haga tzedaka o tzedek, que simplemente es dignificar en este sentido la vida del pobre, de la viuda y del huérfano. Hay muchísimas más acciones que tienen que ver con la palabra tzedaka. No es simplemente dar al necesitado, no es dar una limosna, es un precepto bíblico de honrar y dignificar la vida de las personas que están más desvalidas. En este mismo punto, cuando Dios dice que no hagas diferencia y que no hagas acepción de personas, es para que puedas tener equidad al momento de establecer la justicia y de esa forma no quitar la dignidad al ser humano. Por eso Dios pide que quiere que su pueblo sea un pueblo que haga justicia. No la justicia que nosotros queremos, sino la justicia que Dios establece. La segunda palabra que pude ver en la Escritura que habla de justicia es una palabra hebrea que es mishpat. Esta palabra mishpat tiene 2 aspectos fundamentales en la Escritura. Uno tiene que ver con el aspecto retributivo de la justicia y otro con el aspecto restaurativo de la justicia. ¿Qué significa esto? Que una persona puede sencillamente recibir el pago, y es el aspecto retributivo, recibe el pago por su maldad, y lo podemos ver nosotros cuando leemos Levíticos y Números y las leyes que Dios establece como un aspecto retributivo, una persona que obtiene las consecuencias por las acciones malas que hace. Y el otro tiene que ver con un aspecto restaurativo, no simplemente el hecho de tener una consecuencia por las acciones que se generaron, sino que inmerso en ello también hay acciones que te permiten poder cambiar y transformar tu vida para alcanzar
ese nivel de dignidad que Dios tiene para ti. La palabra mishpat significa más específicamente un veredicto que se otorga o que otorga una autoridad terrenal o divina sobre alguna situación particular, para un individuo, para una nación, para un estado, para un país. Simplemente es un aspecto que tiene que ver con la justicia. La palabra justicia, desde la palabra mixpa, tiene un significado más específico en poder hacer cumplir un veredicto que establece una autoridad, sea terrenal o celestial. ¿Para quién? Para una comunidad, para una familia, para un país, para un sector. Tiene que ver con el sentido propio de lo que tiene que ver con la justicia mishpat, que para este tiempo que nosotros estamos viviendo es una justicia más restaurativa que retributiva. Eso no significa que las personas no van a cosechar el fruto o las consecuencias de las cosas malas que hacen, sino que ya no tienes un mishpat para condenación, sino para restauración, porque la sangre de Jesús que se vertió en la cruz del Calvario te libra de la condenación eterna, para que a partir de ese momento tu vida sea restaurada en Cristo Jesús y pueda ser cubierta en Cristo Jesús. Entonces, una persona que quiere caminar en mishpat camina conforme a lo que ha sido establecido, en este caso por Dios, o sencillamente en un contexto humano donde hay una autoridad que establece parámetros que no contradicen la dignidad humana para que la sociedad pueda vivir en paz, en bendición y en prosperidad. La tercera palabra que encontré es la palabra diakusune, que es una palabra griega que significa una persona que es inocente, sin culpa, y que a partir de ese momento pues tiene una demanda de cumplir los deberes que una divinidad le estableció para que de esa forma viva quieta y reposadamente en la tierra. Dice literalmente, inocente o sin culpa, cumplimiento de los deberes hacia una divinidad, obedecer las leyes divinas, lo que es recto según las leyes divinas, norma para todos los hombres. En este punto quiero decirte que los tres conceptos que encontré en la escritura que hablan acerca de justicia, tienen que ver los tres conceptos con restituir la dignidad de la vida del ser humano. Cuando tú aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, a través de su sangre paga por todos tus pecados. En ese momento eres inocente para Dios, sin culpa, y ahora quedas bajo la autoridad de Dios para que a partir de ese día cumplas los preceptos, estatutos y mandamientos que Dios estableció para ti. Esos estatutos y mandamientos, el apóstol Pablo dice que no son gravosos, simplemente son llenos de bondad para ti. Por ejemplo, dice la escritura que cuando tú cumples el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice que contra esas cosas no hay ley. Y cuando trabajamos ese fruto del Espíritu, sencillamente caminamos en justicia, caminamos en verdad. De allí que es sumamente importante que nosotros podamos hacer justicia. Dios es un Dios justo e imparcial. Dios es un Dios fiel y Él nunca actúa mal. Todo lo que hace, lo hace para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida digna, una vida llena de bendición, una vida llena de paz. También quiero decirte que el concepto Tzedaka no tiene que ver con caridad, porque la caridad en los seres humanos tiene más que ver con dar aquello que me sobra, no establecerlo como un mandato de vida, sino que una persona caritativa es una persona que da cuando ya cubrió todo y entonces da de lo que le sobra. Este punto lo menciona Jesús en una oportunidad cuando una viuda dio todo lo que tenía. Ella hizo Tzedaka, ella hizo un acto de justicia para con Dios. Y los demás, Dios de lo que le sobraba, lo que hoy llamamos filantropía. Las personas que dan cuando ya las cosas
pues ya cubrió prácticamente todo. No lo tiene como una obligación y una ordenanza de Dios, sino que si me sale doy. No. Para Dios, hacer justicia tiene que ver en todos los sentidos con la dignificación de la vida de los hombres. La primera vez que aparece la palabra Tzedaka y Mishpat, que aparecen juntas, eso me llamó sumamente la atención, es que en Génesis capítulo 18, verso 19, dice de la siguiente manera: yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo Tzedaka y Mishpat, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Dios vio en Abraham una condición hermosa y que lo hacía prácticamente conforme a su corazón. De hecho, hemos estudiado, hemos visto, hemos oído que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque era un hombre que hacía justicia y Mishpat al mismo tiempo. Dignificaba la vida de las personas, dignificó a Dios incluso, y era un hombre que tenía juicio, que sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, que sabía hacer lo retributivo en su momento y lo restaurativo en su momento. Abraham era un hombre, en toda la palabra bíblica, justo. Una persona justa en la Biblia es una persona que ha aprendido a hacer Tzedaka y Mishpat. Y no es la justicia que nosotros hacemos conforme a nuestros deseos. Como decía el Señor en Isaías, la justicia de este pueblo es trapo de inmundicia. Porque en esa justicia que Isaías estaba denunciando delante del pueblo, era una justicia que beneficiaba a la persona que hacía mal, porque tenía poder. O sencillamente beneficiaba a quien le caía a alguien bien, porque estaba corrompida la justicia. Había latrocinio. Y Dios dice, la justicia de ustedes es trapo de inmundicia. Y probablemente, hoy por hoy, en tu vida cristiana o en tu vida como líder cristiano, hay trapo de inmundicia en tu justicia. Por eso Dios pide que el pueblo haga justicia. Pastor, ¿cómo es eso? No creo que sea posible. Pues Jesús se enfrentó con ello y quiero compartírtelo. Mateo capítulo 23. Puedes buscarlo con total tranquilidad allí en tu casa. Puedes parar el video y buscarlo, porque Jesús condena a los sacerdotes de su nación, porque ellos no hacían justicia. Y Jesús le dice en el capítulo 23, voy a leer versículos 23 y 24. Usted lea el capítulo completo. Dice que Jesús acusa a los escribas y fariseos de todas las cosas que hacían que no agradaban a Dios. Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos. Está hablando de personas que tenían que conocer la escritura y el corazón de Dios. Hipócritas le llaman, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpia lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús le está diciendo a aquellos que tenían en sus manos la oportunidad valiosa de hacer justicia al pueblo y labrar la justicia y traer la justicia y traer el corazón de Dios para producir la paz en la nación. Jesús le está diciendo, ustedes están actuando conforme a sus deseos y a su corazón. Y si es verdad, diezmen la menta, el eneldo, el comino, es importante, pero también hagan justicia. También sean personas que dignifiquen la vida del pobre, que no hagan diferencia entre uno y otro, entre el grande y el pequeño, entre el niño y el grande. También sean personas que dignifiquen la vida del pobre, que no hagan diferencia entre uno y otro, no hagan diferencia, sean personas que hagan justicia. Porque el efecto de la justicia es paz.
y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Isaías 32, 17. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Por qué muchas personas viven una vida y no sienten que tienen reposo, que no tienen seguridad? Porque no están labrando la justicia. Y labrar justicia no es fácil, pero la justicia mantiene el equilibrio, mantiene la dignidad y la paz en una nación. Hace que se mantenga y perdure lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque muchas cosas se rompen, se deterioran, liderazgos o se deterioran organizaciones, porque no hay justicia. Porque se favorece más a uno que a otro. Porque al que favorezco es el que a mí me agrada. No porque sea justo, sino porque me agrada. Ahí dice Dios, ahí no estoy yo. Porque Dios dice en Hebreos 1:9, yo he amado la justicia y he aborrecido la maldad. Y Dios te ungió a ti, amado pastor, amado ministro de Dios, amado persona que está dirigiendo la grey de Dios, para hacer justicia, para establecer y labrar justicia en la tierra y establecer el reino de Dios. La justicia trae paz, reposo y seguridad. Eso significa que la justicia pues dignifica la vida del hombre. Y es lo que Dios quiere. Pablo le dijo a los romanos lo siguiente: porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando habla de justicia, pues sencillamente necesitamos mantenernos en esa ley divina que Dios estableció para que andemos como es digno. ¿Cuál, pastor? Por lo menos los 10 mandamientos, lo que llaman la ley de Dios o el decálogo. Repítelo cada día, todos los días, repítete los 10 mandamientos. Yo sé que tú te lo sabes. Repítete y pregúntate, ¿cuál estás cumpliendo de esos 10 y cuál no? Y el que estés cumpliendo, te felicito. Pero el que no, trabájalo y lábralo, porque eso te hace ser una persona apartada para Dios. El apóstol Pablo le dice a los efesios lo siguiente: estad pues firmes y ciñan los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hay mucho que decir de la justicia, pero quiero decirte que busques un poco y que leas Isaías 58. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios le dice a ellos que tu justicia irá delante de ti y yo seré tu retaguardia. ¿Quieres que Dios te guarde, que Dios te cuide? Haz justicia. No se trata de tu justicia, se trata de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dignifica al hombre. Cuando Dios te hace justicia, hace lo que decía el salmista en el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Se me ha ido el tiempo y no he terminado este tema. Quizá voy a tomar una segunda parte para hablarle un poco más acerca de la justicia, porque es un punto crucial para la vida de una persona que dice ser hija de Dios. Necesitamos labrar justicia. Si algo tienes que pedir desde el cielo, es que Dios dignifique no solo tu vida, la vida de los tuyos, la vida de tu ciudad, la vida de tu país, la vida de tu sector, la vida de las familias que están a tu alrededor, porque vas a ver a Dios accionar en bendición, en paz y en seguridad. Quiero pedirte que no solamente este video, sino los videos anteriores, compártelo con alguien, porque queremos agradar a Dios. Todos ustedes quieren agradar a Dios. Yo sé que tú quieres agradar a Dios. Compártelo con alguien más para que de esa manera sepa qué es lo que Dios quiere de ti. Nos vemos en la segunda parte de la justicia. Dios te bendiga.